que me han permitido que diga libremente y que no me han pedido nada. O sea que nada, muchísimas gracias y voy a empezar a hablar de los trastornos de sueño en psiquiatría. Al principio, cuando me invitaron, yo pensé que hablaría de luz, sueño y depresión, que es lo que voy a hablar al final, porque es el tema en el que estoy trabajando. Pero pensé que era mejor que hablara de trastornos de sueño en psiquiatría, porque así os puedo transmitir un poco esta doble visión que tengo yo desde una doble consulta que tengo de trastornos de sueño por una parte y trastornos y psiquiatría general por otra. Y bueno, como decía el doctor Heriberto Peña, que los psiquiatras nos preocupamos poco por los problemas de sueño y sin embargo probablemente es uno de los trastornos más frecuentes que nos vemos. En la unidad de agudos, cada mañana las enfermeras lo primero que preguntan a los pacientes es cómo has dormido y las quejas van por ahí. Y en la consulta ambulatoria también. Y sabemos que existe una asociación bidireccional entre lo que son las alteraciones psiquiátricas y los problemas de sueño. Y esta relación es todavía más evidente en el insomnio. Y bueno, yo decía que en España nos cuesta colar imposible de sueño en todo el programa y aquí vosotros en 2 días habéis tenido 3 presentaciones, por lo cual os felicito porque realmente me dais mucha envidia. Y bueno, el esquema de mi presentación es, la primera parte será los trastornos de sueño más frecuentes en las patologías psiquiátricas y cómo se presentan. Intentaré darles una visión muy práctica. La segunda, cuáles serían las manifestaciones psiquiátricas causadas por los trastornos de sueño. Luego, una muy cortita, que son los efectos de la medicación psiquiátrica sobre los trastornos de sueño. Y al final, el pequeño tema este que os decía, de la luz, sueño y depresión. Bueno, sabéis que el insomnio es el trastorno de sueño más frecuente y que depende de cómo se pregunte, de cómo se estudie. En población general, si preguntas si duermes bien, casi la mitad de la población dice que no. En cambio, si vamos ya al diagnóstico, vemos que hay la prevalencia de insomnio diagnosticado según los criterios de DSM-5 es de alrededor del 5-6% de la población. ¿Cuál es la relación de insomnio-psiquiatría? El insomnio es la queja más frecuente, es el trastorno de sueño más frecuente y probablemente la queja más frecuente en psiquiatría y la presentan más o menos un 80% de los pacientes en fase aguda y alrededor del 30% en fase de remisión, porque muchos pacientes, a pesar de estar ya curados, de estar en fase intercrítica, siguen teniendo problemas de sueño. Y como os decía, de esta relación bidireccional, o sea, si miramos los estudios en población general, veremos que la mayoría de insomnes tienen un trastorno psiquiátrico asociado. Hay un trabajo que hicimos hace muchos años en Mallorca, en atención primaria, y veíamos que la variable que mejor diferenciaba a los sujetos que decían dormir mal de los que tenían insomnio, de los que cumplían criterios de insomnio, eran justamente las puntuaciones más elevadas en ansiedad y depresión. Las nuevas clasificaciones, yo creo que aquí en DSM-5 uno de los cambios más favorables ha sido el de los trastornos de sueño. Yo creo que se hicieron estudios de campo muy extensos y muy importantes para validar. Entonces se dieron cuenta de que había una clasificación muy complicada. El insomnio psicofisiológico, el crónico, por causas externas, por causas internas, por altura, y al final dijeron, bueno, vamos a hablar del trastorno por insomnio y definieron el insomnio crónico. Y eso facilita el diagnóstico y también facilita el tratamiento, facilita el dar una atención especial a este problema de los pacientes. En estas nuevas clasificaciones, tanto en el DSM-5 como la clasificación internacional de trastornos de sueño que apareció el año pasado,
enfatizan que el insomnio, o sea, tanto da si es primario o secundario o comórbido, el problema es que hay insomnio, ¿no? Y entonces ellos dicen que el insomnio se acompaña a menudo de ansiedad, depresión y alteraciones cognitivas. Que el insomnio es un factor de riesgo para problemas médicos, mentales y abuso de sustancias. Muchas veces, los que trabajáis en drogodependencia lo sabéis, hay muchos pacientes que utilizan las drogas como autotratamiento, sobre todo el alcohol y el cannabis también. Y también el insomnio puede ser un prodromo de una enfermedad mental. Con todo esto dicen que merecen una atención clínica independiente. Y nosotros en España, no sé si vosotros lo tenéis aquí, tenemos una acreditación en medicina del sueño, en la que hay sobre todo neumólogos, neurofisiólogos, neurólogos, otorrinos, y estos profesionales están empezando a tratar el insomnio. Y yo creo que si los psiquiatras no nos apresuramos a hacer nuestro trabajo, habrá otros que lo harán por nosotros y creo que no es conveniente. Porque el insomnio tanto da si es del principio, del final, del medio, debido a una causa de otra. El problema es que el paciente no puede dormir y lo pasa muy mal. Entonces, el insomnio está muy relacionado con la ansiedad y con la depresión. En la depresión, el 90% de los pacientes depresivos presentan insomnio y más o menos un 10% presentan hipersomnia. Esto se sabe desde hace mucho tiempo y supongo que habéis oído hablar del ECA, de una encuesta epidemiológica que se hizo Ford y Cameron, la publicaron en la mitad de los años 80. Y aquí vieron que el insomnio precede la depresión. Estudios posteriores, sobre todo del Dr. O'Hagan, que supongo conocéis, han demostrado esto, que el insomnio precede la depresión. Y que también han visto que en un episodio depresivo, si no se restaura el sueño, entonces hay mayor riesgo de recaída. Y también que la privación crónica del sueño, sobre todo personas con trabajo a turnos o personas que duermen poco por el estrés, entonces aumenta el riesgo de la depresión. Y ahora me gustaría hacer hincapié en un tema de la adolescencia. Hay algunos trabajos, sobre todo en los países nórdicos, uno noruego, otro sueco, en que han visto que los jóvenes que se dedican por la noche a jugar con las tablets, con los gadgets, y que duermen menos y sobre todo que duermen muy tarde, tienen mayor riesgo de sufrir depresión y lo han asociado también con un incremento de tentativas de suicidio. Por tanto, yo creo que es un tema muy importante en el que tendremos que abordar en el futuro o ya en el presente. Y las alteraciones que nosotros sabemos es que los pacientes con depresión, sobre todo en la depresión melancólica, se quejan de despertarse muy pronto y de luego no poder volverse a dormir. Y vosotros sabéis que es en este momento en que hay mayor riesgo de suicidio. Y también se quejan de fatiga. Muchos pasan el día en la cama porque están cansados, no pueden dormirse y se quejan de un sueño no reparador. Se han hecho muchos estudios polisomnográficos de depresión. El problema es que los fármacos alteran la arquitectura del sueño y, por tanto, aquel marcador biológico que parecía que en los años 80 podíamos obtener no ha podido ser. Pero sí sabemos que la depresión, los pacientes depresivos, y además está correlacionado con la gravedad de la depresión, existe un acortamiento de la latencia REM. Las alteraciones del sueño REM son patognomónicas de la depresión. Los pacientes con depresión tienen un acortamiento de la latencia REM, el REM está aumentado en duración y hay una mayor densidad de movimientos oculares rápidos y también tiene una alteración temporal. Luego lo veremos cuando hablemos en la última parte de las alteraciones circadianas de la depresión. Y también hay una disminución del sueño de ondas lentas, que está muy disminuido. Y también esto que relaciona con la gravedad.
Cuanto más grave es una depresión, peor es la calidad de sueño del sujeto. Los trastornos de ansiedad también están muy relacionados con los trastornos de sueño. En este caso no está claro si aparece antes el trastorno por ansiedad o aparece antes el trastorno de sueño, pero sí sabemos que por una parte casi la mitad de los casos de insomnio se deben a trastornos por ansiedad y que la mitad de los pacientes con insomnio grave sufren trastornos de ansiedad, es lo que os decía, de esta relación bidireccional. Pero cuando se han hecho estudios polisomnográficos libres de fármacos, no se han encontrado características polisomnográficas patognomónicas como si existen en la depresión. Porque no sabemos si es el huevo o la gallina, no sabemos si la ansiedad precede a la depresión o la sigue. Y yo he hecho un pequeño esquema para clarificar un poquito las diferencias entre insomnio depresivo y ansioso. El insomnio depresivo, ahí encontramos anomalías de REM, una disminución del sueño de horas lentas y de la eficiencia del sueño, un despertar matutino precoz, un sueño muy fragmentado y de muy corta duración. En cambio, en la ansiedad no existen anomalías de sueño REM, no hay diferencias o poca disminución del sueño de ondas lentas y de la eficiencia del sueño, y sobre todo es un insomnio de conciliación. Sí hay características patognomónicas en el trastorno de estrés postraumático y bueno, los pacientes se quejan siempre de unos despertares que están muy aterrorizados, con gran sintomatología vagal, que se despiertan con sueños recurrentes del evento traumático. Y hay un patrón polisomnográfico característico de un sueño REM muy fragmentado. En la manía también tenemos alteraciones de sueño. Todos sabéis que uno de los primeros síntomas prodrómicos de una recaída, de una fase maníaca, es un insomnio. De hecho, habitualmente un episodio maníaco debuta con un insomnio global de más de 24 horas. Y estos pacientes, a pesar de no dormir, están tan felices y además, como no tienen tiempo porque tienen tantas cosas que hacer, pues casi no se quejan. Y también sabemos que la restauración del sueño pues mejora, bueno, es una de las indicaciones de que esto está empezando a terminarse el episodio. En la esquizofrenia hay pocos estudios porque es difícil los registros polisomnográficos, pero sí se ha visto que el insomnio y las pesadillas, sobre todo muy agresivas, muy violentas, preceden tanto el primer episodio como una recaída. Y que en la polisomnografía el sueño lento está muy reducido y también se han encontrado casos de latencia de REM corta que correlacionan con la sintomatología afectiva. Y también, y esto se ve sobre todo con los nuevos antipsicóticos, hay una relación sobre todo con los problemas de sedación y de alteraciones del ritmo circadiano. Muchas veces estos pacientes con esquizofrenia que están tratados, que están a veces incluso en fases de remisión, tienen sueño, alteran el ritmo, duermen de día y están despiertos de noche, y muchos engordan, muchos tienen un síndrome metabólico y tienen un síndrome de apneas de sueño. Nosotros en nuestra unidad multidisciplinar ahora estamos tratando específicamente estos pacientes, y cuando sospechamos que un paciente con esquizofrenia pueda tener un síndrome de apneas de sueño, le hacemos una polisomnografía completa y ellos toleran perfectamente el CPAP, y muchos de ellos han mejorado el síndrome metabólico y han mejorado sus capacidades cognitivas. El tratamiento del insomnio, vosotros lo conocéis, yo voy a daros solamente unos cuantos detalles. Hay muy pocos tratamientos que hayan demostrado una evidencia suficiente para poder decir, ¿no? Son los agonistas de los receptores de las benzodiazepinas, la terapia cognitivo-conductual y últimamente, hace un par de años, que se aprobó los agonistas de la melatonina en mayores de 55 años. Y muy recientemente, no sé si conocéis esta publicación que os recomiendo, es del American College of Physicians.
que hace un estudio y da 2 recomendaciones. Y dice que la primera recomendación, con un alto nivel de evidencia, es que todos los pacientes con insomnio tienen que seguir una terapia cognitivo-conductual. Y la segunda recomendación es que si no funciona la psicoterapia cognitivo-conductual, se tiene que hablar con el paciente de las diferentes posibilidades terapéuticas, discutir con él qué tipo de fármaco prefiere, teniendo en cuenta que no hay un fármaco hipnótico ideal, y que normalmente tenemos que darlos a corto plazo, y que el nivel de evidencia no es tan alto como el de la psicoterapia cognitivo-conductual. Por tanto, eso es importante. Nosotros hace un año que hemos empezado a hacer grupos de insomnio en los que hacemos psicoterapia cognitiva y conductual y hemos incorporado el mindfulness. Y la verdad es que es una técnica que les gusta particularmente a los insomnes, porque realmente funciona, están contentos y no sé, si me invitáis el año que viene os contaré cómo va. De momento estamos formando el tercer grupo, pero yo creo que tiene interés, hay bastantes grupos que lo están haciendo. Yo siempre, esta es una copia de la hoja que yo les doy a los pacientes, creo que siempre hay que hablar de lo que son las normas, bueno, de higiene no me gusta, serían hábitos saludables para el sueño. Y yo los he convertido en una especie de decálogo de 10 mandamientos, que es mantener un horario de sueño y vigilia regular, no pases mucho tiempo en la cama, habitación cómoda, abandona la cama si no consigues dormir, restringe las siestas y como máximo 30 minutos después de comer, ejercicio regularmente, come algo ligero antes de acostarte, evita la cafeína, que pues son muy sencillas, todos los conocen, pero no está mal tenerlos impresos y dárselos al paciente porque realmente son muy importantes, porque muchas veces ves a pacientes que te dicen, no, yo no duermo, pero ¿y a qué hora te levantas? Ah, bueno, como me he despertado por la noche, pues me levanto a las 10 y después hago una siesta, con lo cual por la noche no duermo. Entonces es muy importante el cambio de hábitos. Bueno, parece que esto quiere seguir aquí. No. En cuanto a los hipnóticos, los hipnóticos son los agonistas de las benzodiazepinas, de los receptores GABA, son el tratamiento más frecuentemente indicado, son fármacos seguros y son fármacos que habitualmente cuesta retirar porque el paciente los pide. Pero ahí están. El grado de eficacia terapéutica es dosis dependiente, pero lo que pasa es que las agencias evaluadoras no los han aprobado más que para 5 semanas como máximo. Y muchos pacientes los toman más tiempo. Por tanto, es muy importante no renovar prescripciones sin preguntar. O sea, es muy importante que el paciente sepa que tiene esto para una duración determinada y que hay que retirarlo. Estos son los fármacos hipnóticos que nosotros tenemos en España, que tienen la indicación de hipnótico aprobadas en España. No sé si vosotros los tenéis, si tenéis los mismos, pero bueno, son conocidos desde hace mucho tiempo. Y estos son fármacos que tienden, a pesar de las recomendaciones, a incrementar su uso. En España es clarísimo, desde que empezó la crisis, han aumentado muchísimo, sobre todo los ansiolíticos. Y la verdad es que es muy frecuente el uso de hipnóticos a pesar de que, y sobre todo en atención primaria. Nosotros intentamos ir quitándolos, pero eso es muy frecuente. Y sabemos que las benzodiazepinas tienen efectos adversos. Tenemos que tener en cuenta la sedación, tenemos que poner el riesgo de que cuando los han tomado puedan tener accidentes de tráfico, y también el problema de la tolerancia, dependencia y del insomnio rebote. Son fármacos que tienen su problema. Yo les digo que a los pacientes, para evitar que los tomen largo periodo de tiempo, que les va a dar problemas de memoria, así a veces consigo que los quitemos. Hay contraindicaciones, sobre todo las apneas de sueño. Esto con los fármacos
agonistas selectivos como los Zolpidem no existe este problema, se puede dar en apneas de sueño, pero no con las benzodiazepinas. Y el ronquido intenso en personas que roncan, hay que saber que le das una benzodiazepina y puedes hacer que del ronquido pase a ser una apnea. Es importante. Las hipersomnias, ya se habló ayer, son menos frecuentes en la clínica, pero también son frecuentes. Pero lo que es importante es que casi la mitad de los pacientes con hipersomnia tienen problemas psiquiátricos y sobre todo las vemos en la fase depresiva del trastorno bipolar, en las depresiones atípicas. Luego está un cajón desastre que es la hipersomnia psicofisiológica, en la que es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías. Las parasomnias voy a pasar muy rápido porque son trastornos frecuentes en la infancia, raros en la etapa adulta, normalmente no precisan tratamiento específico. Quizás señalar el trastorno de conducta asociado al sueño REM, que si veis un paciente que empieza a quejarse de mover mucho, de que a veces se ha dado golpes, ha golpeado a su compañero de cama, y pensar que a veces es el prodromo del desarrollo de un Parkinson o de una enfermedad de Alzheimer, y que hay que tenerlo en cuenta y probablemente enviarlo al neurólogo para tratamiento. Las alteraciones del ritmo circadiano, lo que os hablaba sobre todo de los adolescentes, la importancia del diagnóstico diferencial entre alteración del ritmo circadiano o alteraciones de la conducta. Yo, por ejemplo, hace poco tuve un paciente que me lo mataron por un retraso de fase y el problema es que era un fóbico terrible y lo que no quería era estar con la gente, entonces dormía de día y de noche, como no tenía la casa para él solo, eso, intenté una cronoterapia pero era inútil porque no funcionaba. Pasamos a la segunda parte, que ya es muchísimo más corta, que son las manifestaciones psiquiátricas causadas por los trastornos de sueño. Aquí os hablaré sobre todo de la narcolepsia. La narcolepsia es mi enfermedad fetiche. Y en la narcolepsia, desde que fue descubierta, siempre ha habido una discusión entre si era una enfermedad neurológica o una enfermedad psiquiátrica. Y, de hecho, se dijo que era una neurosis rara, pero después ya la discusión ya terminó, se pensó que era una enfermedad neurológica, y ahora sabemos que es una enfermedad autoinmune que provoca la destrucción de las neuronas hipocretinérgicas del hipotálamo. Y lo que sí sabemos es que sí, esta destrucción provoca una alteración de sueño, una somnolencia muy importante, una incapacidad de mantener una situación de vigilia y también algunas manifestaciones psiquiátricas, sobre todo la depresión mayor y el trastorno por ansiedad. Y nosotros hemos visto también una relación con trastornos psicóticos. Ayer se dijo, y yo he encontrado pacientes que les diagnosticaron erróneamente de una esquizofrenia, cuando en realidad lo que tenían eran alucinaciones hipnagógicas de una narcolepsia. Y quizás porque tienen síntomas comunes, el inicio de la narcolepsia es más o menos la misma edad que el inicio de la esquizofrenia, sobre los 16, 17 años, que también el efecto de los fármacos estimulantes se han visto casos de psicosis en pacientes narcolépticos después de ser tratados con anfetaminas, y nosotros pensamos que podemos hablar quizá de una asociación de dos enfermedades autoinmunes. Y siguiendo esto, estuvimos estudiando cuando estuve en Stanford, tuvimos un grupo de 10 pacientes que tenían narcolepsia y psicosis al mismo tiempo. Hay muy pocos casos descritos en la literatura, esto es la mayor serie que se ha descrito, y son unos pacientes que debutan muy pronto la narcolepsia, que es una narcolepsia muy grave, y que pronto empiezan a tener alucinaciones auditivas, además de las típicas multisensoriales típicas de la narcolepsia, que son hipnagógicas. Estos pacientes, después se publicó una serie en Taiwán, en niños. Se vio que casi un 10% de los niños con narcolepsia desarrollaban una esquizofrenia.
Y ahora en España, sé de dos, a partir de la publicación de este artículo en el 2014, me han ido mandando casos, pero hemos visto a una niña en el Gregorio Marañón en Madrid, que es una chiquita que empezó con una narcolepsia a los 11 años y ahora tiene 16 y tiene una psicosis grave y realmente son casos terribles, difíciles y que es muy difícil el diagnóstico. Por tanto, si tenéis pacientes con esquizofrenia que engordan, tienen mucho sueño, pensad en la posible comorbilidad con una narcolepsia. El síndrome de apneas durante el sueño es una enfermedad frecuente también, la padecen sobre todo los hombres mayores y que tienen un sobrepeso y provoca alteraciones de sueño en ellos, que les da somnolencia diurna y muchas veces insomnio a su pareja, y tiene una relación con la depresión. Probablemente porque como son dos patologías muy frecuentes se pueden coincidir en una persona, pero yo creo que aparte de esto, que lo dicen algunos, hay una asociación. Yo veo muchos pacientes con síndrome de apneas de sueño que tienen insomnio y que tienen depresión. Y lo que hemos visto allí en el grupo donde yo trabajo es que pacientes con depresión resistente, si les diagnosticas una apnea y le pones CPAP, mejora no solo la vigilancia diurna, mejora no solo las capacidades cognitivas, sino que también mejora la depresión. Y el síndrome de piernas inquietas es otro síndrome que he querido traer aquí porque muchas veces está infradiagnosticado. Es también un síndrome frecuente y hay una relación muy clara con los fármacos, con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En la población infantil hay que tener cuidado de no diagnosticar erróneamente un TDAH, como un TDAH, lo que es en realidad un síndrome de piernas inquietas, que es poco frecuente en niños, pero también se ve. Y en las personas adultas hay una relación importante con la depresión. El síndrome de piernas inquietas es una causa frecuente de insomnio y de conciliación, pero estos pacientes, al contrario que los insomnes, tienen somnolencia diurna. Y sabéis que esto también, la somnolencia, pues es un factor causal de depresión. Y tenemos que considerar las interacciones y el manejo clínico de estos pacientes. El síndrome de piernas inquietas, si no lo sabéis, hay que hacer 4 preguntas para diagnosticarlo, que es una sensación extraña en las piernas que provoca una necesidad imperiosa de moverlas. No es la caticia, es diferente. Tiene un patrón circadiano, se presenta sobre todo al atardecer y por la noche, empeora con el calor y con el reposo, por tanto en la cama es el peor sitio, y se alivian las molestias con el movimiento. ¿Qué hacer cuando nos encontramos con un paciente con depresión y que tiene un síndrome de piernas inquietas? Pues si es posible retirar el antidepresivo, normalmente son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina o la venlafaxina. Si no es posible retirarlo, quizás sustituirlo, y probablemente el mejor sería el bupropión o la gomelatina. Evitar la sedación diurna y, si no es posible retirarlo, asociar agonistas dopaminérgicos o agonistas de los receptores GABA como la gabapentina o la pregabalina. Ya la tercera parte, que son los efectos de la medicación psiquiátrica sobre los trastornos de sueño. Yo os he hecho un pequeño resumen pero creo que no voy a entrar en detalle. Habla solamente de algunas novedades, todos conocéis el efecto de muchos fármacos sobre el sueño. Nosotros, no sé si está aquí comercializado, hay un agonista del receptor de la histamina, el pitolisant, que se acaba de comercializar, que ha aprobado por la EMEA para el tratamiento de la narcolepsia y también para el tratamiento de las hipersomnias. Y quizás el año que viene tenemos que incluir los endocannabinoides y preguntarle al doctor Próspero que nos diga cómo actúan sobre el sueño. Por tanto, un poquito en resumen, los efectos de los psicofármacos sobre el sueño, tenemos que pensar que algunos provocan sedación y por tanto alteran el ritmo circadiano, provocan somnolencia diurna, y aquí sobre todo son los antipsicóticos sedativos y las benzodiazepinas, y otros en cambio provocan activación y por tanto insomnio, y sobre todo son los antidepresivos estimulantes. Todos los antidepresivos, al mejorar la depresión, mejoran el sueño, pero algunos al principio dan sobre todo insomnio.
y tenemos que tenerlo en cuenta. Por tanto, es muy importante cuidar la pauta de administración. Sabes cuál hay que dar por la mañana, cuál hay que dar por la noche y a qué dosis. Pensar también que las benzodiazepinas pueden provocar síndrome de apneas de sueño y que algunos antidepresivos tricíclicos y sobre todo los inhibidores pueden producir un síndrome de piernas inquietas. Y sobre todo preguntar al paciente. Muchas veces cuando le preguntas al paciente qué toma, pues toma muchísimas cosas. Y a veces estos fármacos tienen interacción y que muchas veces hay que simplificar. Yo tengo un amigo canadiense que dice que los psiquiatras somos como los neurólogos, pero cuando ponemos una medicación no quitamos la anterior, con lo cual eso tenemos que mirarnos, ¿no? Y ser mucho más selectivos en la utilización de fármacos. Y por fin os hablaré de esto que es la última parte, que es la azul, sueño y depresión, que tiene que ver con los ritmos circadianos. Todos sabéis qué son los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son ritmos endógenos que hacen que coincida nuestra conducta, nuestro comportamiento con lo que va a pasar. Sabe cuando nuestro cuerpo es importante que sepa cuándo va a ser de día, cuándo va a ser de noche, y entonces ponerse en disposición de hacer. Y no son una simple reacción, antes se pensaba que era una simple reacción al cambio de ciclo sueño-vigilia. Desde los trabajos de Miguel Cifre en unas cuevas, en aislamiento temporal, sabemos que el ritmo es endógeno, que lo da nuestro propio cuerpo, y el reloj maestro está en el cerebro, está en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Los ojos, el núcleo supraquiasmático de la glándula pineal son los maestros de esto. ¿Cómo funciona? Pues funciona que cuando da la luz se provoca una inhibición que se transmite al núcleo supraquiasmático, y entonces la glándula pineal secreta la melatonina, que se reparte a todo el cuerpo. Entonces, todo el cuerpo sabe a qué hora está por los niveles de melatonina. También las personas tenemos otros sincronizadores, que los llamamos sincronizadores. Sobre todo la luz-oscuridad es el más importante, pero también la temperatura, la alimentación, el ruido, la humedad, la actividad social. Para nosotros los humanos la actividad social es muy importante y somos capaces de mantenernos despiertos porque nos interesa, por ejemplo, estar en una discoteca a las 5 de la mañana, aunque nuestro cuerpo nos diga que esto sería hora de irnos a dormir. Sabemos desde hace muy antiguo que los pacientes depresivos tienen alteraciones circadianas. Sabéis que en la depresión, sobre todo la depresión endógena, hay un aumento el peor momento es a principios de la mañana. Esto llevó a estudiar las alteraciones circadianas en la depresión y se vio que existen unas alteraciones del ritmo de ciertas hormonas. Por ejemplo, la melatonina está casi abolida durante el sueño en los pacientes con depresión. La temperatura corporal es más baja durante el día y más alta por la noche, y además está un poquito avanzada, y lo mismo pasa con el cortisol plasmático. En el sueño, como os decía antes, hay una alteración circadiana del sueño REM. En el paciente depresivo está adelantado, se produce antes en la noche y no sigue el patrón de que son cada vez más largos los episodios de REM. Aquí no ocurre lo mismo. Entonces, se habló de que la depresión podía estar alterados estos ritmos, o bien porque hubiera unos defectos en el reloj interno, o bien porque los pacientes depresivos no se expongan suficiente a las señales externas. Y esto ha dado lugar a la aparición de la cronoterapia y de la cronoterapia en la unidad de psiquiatría. Francesco Benedetti es un autor italiano que trabaja en Milán, que ha trabajado mucho sobre el tema y que me parece que dice cosas muy interesantes, sobre todo que la luz puede ser un factor terapéutico muy importante cuando se utiliza bien. Y se han definido a partir de aquí unos tratamientos cronoterapéuticos. El ejercicio físico, sobre todo el ejercicio físico por la mañana, mejora el sueño y mejora la depresión, sobre todo en personas mayores.
la privación de sueño. Sabéis que la privación de sueño fue uno de los primeros tratamientos antidepresivos. Funciona muy bien, lo que pasa es que después de dormir vuelves a tener la depresión, pero como mínimo en momentos de mucho apuro puede ser un buen recurso. Hay otros protocolos, los que define sobre todo Francesco Benedetti, son de la privación parcial de la segunda mitad de la noche y el avance del horario de sueño, que pueden ser interesantes. Y sobre todo, lo que os decía, los adolescentes, la cronoterapia, el tratamiento con cronoterapia en la depresión en los adolescentes puede ser muy importante. Se trataría de prohibirles que estuvieran durante la noche jugando con esto, porque la luz azul que se emite de los iPads, de los móviles, puede perjudicar el sueño y puede provocar la depresión. Y sabéis que la fototerapia es el tratamiento de elección de las depresiones estacionales, las que se producen sobre todo en los países nórdicos, pero también es útil en la depresión no estacional. Y el tratamiento con luz brillante se ha demostrado que es efectivo para el tratamiento de la depresión y que como efecto secundario puede dar la hipomanía. Nosotros, a partir de estos, hicimos un estudio que llamamos Jung, es un estudio casi experimental, porque pasamos de una unidad de agudos que estaba en un sótano del hospital, donde los pacientes tenían poco acceso a la luz, tenemos nosotros ahora una unidad estupenda, preciosa, como un chaletito con un gran patio en medio que da la luz, y da la luz sobre todo por la mañana, y entonces potenciamos mucho que los pacientes estén en el exterior. Y entonces vimos que hicimos un estudio comparando las duraciones de hospitalización y vimos que con el aumento de la luz había disminuido la duración de hospitalización de los pacientes depresivos de 3 días. Os resumo un poquito porque esto está un poco complicado, he hecho un resumen, y es que el total de luz disponible en los pacientes aumentó en el hospital de un 300%, la mediana de duración de hospitalización en el hospital antiguo era de 14 días y en el nuevo de 11, y la diferencia fue significativa cuando vimos todos los grupos. Es un pequeño trabajito, queríamos reproducirlo porque queríamos ver que, bueno, esto lo miramos globalmente, es un estudio retrospectivo, pero hemos pedido una beca durante 2 años y no nos la han dado. Y entonces este año apareció un trabajo de LAM, vosotros lo conocéis, en el que comparaba la luz brillante con la fluoxetina en pacientes con depresión no estacional. Esto es un estudio canadiense. Y entonces vio que la luz era superior a la fluoxetina y que el mejor tratamiento era la combinación de luz y fluoxetina. Entonces, siguiendo este ejemplo de LAM, nosotros hemos empezado un estudio que llamamos Jung en ambulatorio, y entonces lo que proponemos es a los pacientes estar al sol mínimo 1 hora por la mañana, lo más pronto posible, y siempre antes de las 11 de la mañana. Y a ambos grupos, puesto que no nos parece ético decirles a los otros que estén acostados, les pedimos que todos tengan hábitos saludables, ¿no? Los que antes os decía, ¿no? De realizar ejercicio físico, caminar, no permanecer en cama y esto. Estamos empezando, hemos hecho los primeros pacientes. Se me olvidaba. Utilizamos para probar, para que estos pacientes saben que cumplen, porque si no sabemos la cumplimentación puede ser complicado, estamos utilizando unos cronómetros de la Universidad de Murcia, que los nuevos modelos nos permiten incluso diferenciar el tipo de luz que reciben los pacientes. Yo no sé, creo que puede ser interesante ver si potenciar la luz por la mañana puede ser eficaz para reducir la duración del inicio de la curación, de la remisión clínica en estos pacientes depresivos ambulatorios. Y lo mismo, eso supongo que será dentro de 2 años, porque no creo que tengamos resultados. Y en fin, y en conclusión, ya termino. Lo que os quería decir es que los trastornos de sueño son muy frecuentes en psiquiatría, que es importante conocerlos y tenerlos en cuenta en la clínica diaria, para tenerlos en cuenta, para no dar ciertos tratamientos, para dar otros, para darlos a ciertas horas.
Y tenemos que dar importancia a las quejas de sueño de nuestros pacientes, que tenemos que considerar aparte las quejas de insomnio y hipersomnia, aparte de otras enfermedades que podamos tratar. Tenemos que cuidar mucho los medicamentos que demos a estos pacientes, sobre todo en estas poblaciones, en pacientes obesos, en pacientes adictos. Y yo creo que los psiquiatras, y eso es lo que decía antes, tenemos un papel muy importante y crucial en la evaluación sobre todo del insomnio. Y que por nuestro bagaje médico, pero aparte por el bagaje psicoterapéutico, yo creo que somos los que estamos mejor preparados para hacer frente a esta patología. Y en cuanto a la luz, pues que los ritmos circadianos juegan un papel fundamental en la regulación del comportamiento, que los pacientes depresivos tienen alteraciones de los ritmos circadianos, que la restauración de los ritmos circadianos forma parte del tratamiento integral de la depresión y que la fototerapia puede ser un instrumento complementario posiblemente, pero que puede mejorar y además es económico, es fácil de utilizar. Y nada, quizás ahí con la fototerapia me despido. Muchas gracias. Y si creo que vamos bien en tiempo, tendremos algunos minutos para sesión de preguntas y respuestas. Si me pueden apoyar allá en el área de sonido con micrófonos, si es que hay alguna pregunta por ahí en el auditorio. Acá tenemos una, si me pueden ayudar con un micrófono, por favor. Sí. Felicidades, doctora, por su exposición. Conferencia muy importante, muy interesante. Su experiencia, doctora, una pregunta con mirtazapina. Aquí en México es muy socorrida. ¿Qué pasa en España? No, nosotros lo utilizamos mucho. De hecho, yo lo utilizo mucho, la mirtazapina. Yo creo que es un fármaco excelente. El problema es que engorda. Y a las señoras eso nos preocupa mucho. Pero yo sí que la utilizo mucho. Y muchas veces la utilizo para deshabituar de una benzodiazepina. No sé si sabéis que en Holanda hay una dosis de 7,5 que se utiliza exclusivamente para el tratamiento del insomnio. Yo a veces la doy. En España tenemos presentaciones de 15 miligramos y de 30, y yo a veces la corto para darlo como coadyuvante de un tratamiento con benzodiazepinas mientras lo voy retirando. Y es útil, funciona. Gracias. Y pues, si ya no hay más preguntas, por favor, un cálido aplauso a la doctora Francesca. La asociación le entrega una constancia por su brillante exposición sobre luz, insomnio y depresión. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Invitamos por favor a los distinguidos miembros del presidio a pasar a ocupar sus lugares.